Hola, ahora vamos a realizar el ejercicio 10 de la guía resumen para la prueba 2 de cálculo 2 y dice: en la confección de cierta maquinaria se requieren de X horas máquina y de Y horas personas. El costo de producción en dólares está dado por esta función: C de X, Y igual a 5X cuadrado más 4Y cuadrado menos 6X por Y menos 80X menos 40Y más 2000. Determine el número de horas máquinas y el número de horas personas necesarias para que el costo de producción sea mínimo. O sea, en este ejercicio nos piden encontrar la combinación tanto de X como de Y, de modo que el valor de la función sea el menor posible. Recordemos que siempre en un problema de máximo y mínimo de funciones de dos variables, como sugerencia, calcule todas las derivadas, sobre todo para optimizar tiempo en la prueba. Les recomiendo realizar todas o calcular todas las derivadas. Esto, mira, la derivada de la función con respecto a X, la derivada de la función con respecto a Y, la segunda derivada con respecto a X, la segunda derivada respecto de Y y la derivada mixta o cruzada. Recuerden que esto también se puede anotar de esta manera: la derivada parcial con respecto a X, la derivada de la función respecto de X. Acá la derivada de la función respecto de Y. Acá la segunda derivada de la función respecto de X. Acá la segunda derivada de la función respecto de Y. Y acá la segunda derivada de la función respecto de Y y respecto de X. Derivadas mixtas. Primero, calculen las derivadas. Segunda etapa importante del ejercicio, es obtener el llamado punto crítico de la función. Y para eso, para obtener el punto crítico, debemos resolver esto: la primera derivada de la función con respecto a X igual a 0 y la primera derivada de la función respecto de Y igual a 0. Entonces, bueno, le había dicho inicialmente que calculáramos las derivadas, las vamos a hacer acá arriba. Vamos a calcular la derivada de la función de f de x igual a... Si vemos la función, al derivar nos queda 10x menos 6y menos 80. La derivada con respecto a y es igual a 8y menos 6x menos 40. Ahora vamos con las segundas derivadas. La segunda derivada con respecto de x es... Para obtener la segunda derivada con respecto a x, derivamos esta, la primera con respecto a x, que en este caso va a ser 10. Todas las demás son ceros. Ahora, la segunda derivada de la función respecto de y va a ser... Tomamos la primera derivada con respecto a y y se vuelve a derivar respecto de y. Entonces nos queda simplemente 8. Y la derivada mixta, que consiste en derivar dos veces, la primera vez respecto de x y luego ese resultado respecto de y, se obtiene así. Ya teníamos la primera derivada con respecto a x, es esta expresión. Ahora tomamos ese resultado y se vuelve a derivar, pero con respecto a la otra variable. Esto lo habíamos derivado con respecto a x, ahora lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces esto es 0, esto aporta menos 6 y esto de acá también es 0. Ahí tenemos todas las derivadas. Entonces, para calcular el punto crítico, recuerde, tenemos que igualar a 0 las primeras derivadas. La primera derivada con respecto a x nos quedó eso: 10x menos 6y menos 80. La igualamos a 0. La derivada respecto de y nos quedó 8y menos 6x menos 40 igual a 0. Entonces, ahora vamos a ver cómo despejamos x e y de estas ecuaciones. Notemos que la primera ecuación tiene las dos variables, x e y, y la otra también tiene las dos variables. Por lo tanto, estamos en presencia de un sistema de ecuaciones. Y recomendación para resolver este sistema por el método que quiera, sugiero como el primer paso ordenar el sistema, o sea, escribir las x con las x, después las y con las y, y al otro lado las constantes. O sea, la primera ecuación sería 10x menos 6y, y este 80 que está restando lo podemos dejar al otro lado sumando, positivo. Acá la ecuación de abajo la ordenamos, vamos a escribir primero la x, menos 6x, luego el más 8y, y este 40, esta constante que está restando, pasa al otro lado sumando. Y así logramos tener x con x, y con y constantes con constantes. Vamos a utilizar el método de reducción. Este consiste en multiplicar una o las dos ecuaciones, de modo que se elimine alguna de las variables luego al sumar verticalmente las ecuaciones. Por ejemplo, si queremos eliminar x, basta con intercambiar los coeficientes, o sea, multiplicar la ecuación de arriba por 6 y multiplicar la ecuación de abajo por 10. Cruzamos los coeficientes, el 10 abajo y el 6 arriba. Note que en este caso no pusimos ningún negativo acá, como suele pasar en los ejercicios en clases.
recuerde que el objetivo de poner un signo menos es que estos queden con signo cambiado. De modo que al sumarlos, sumen 0. Pero como esto ya tiene signo cambiado, no es necesario y seguimos. Al multiplicar la primera ecuación por 6 queda 60x menos 36y y acá 480. La segunda ecuación por 10 queda menos 60x más 80y igual a 400. Y luego sumando estas ecuaciones, sumando verticalmente, sumar 60x con menos 60x, desaparecen las x, se reducen. Al sumarlas y, menos 36y más 80y quedan 44y. Y al sumar estas constantes queda 880. Para despejar la y, este 44 que multiplica queda dividiendo. Y al hacer la división resulta que y vale 20. Ya tenemos el valor de una de las variables. Este valor ya conocido se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones del sistema para obtener el valor de la otra variable. Por ejemplo, reemplacemos en esta ecuación. Tenemos 10x, el x no se conoce, menos 6 por y, pero ya sabemos que el y vale 20, igual a 80. Y despejamos x de acá. Por lo tanto, queda 10x, esto que no tiene x lo dejamos acá. Recuerde que esta multiplicación 6 por 20 es 120, y como está restando, lo dejamos acá sumando. Esta suma es 200, y el 10 que multiplica la x queda dividiendo. Y la división también da 20. Por lo tanto, el punto crítico es 20x y el y también 20. Eso. Ahí terminamos la segunda etapa importante del ejercicio. Ahora vamos a ir con la tercera etapa importante del ejercicio, que consiste en verificar o clasificar este punto crítico como máximo, mínimo, punto silla, etc. Para eso lo primero que hacemos es el cálculo del hessiano, o el D que le llamamos en clase, cuya formulita era esta. La segunda derivada con respecto a x por la segunda derivada respecto de y menos la derivada mixta al cuadrado. Ya tenemos calculadas todas las derivadas, de ahí la importancia de hacer esto al principio. Entonces el hessiano en este caso queda, segunda derivada con respecto a x era 10, multiplicado por segunda derivada respecto de y, que era 8, menos la derivada mixta, que era menos 6, y eso al cuadrado. Entonces, en este caso, una cosa importante, a veces en el cálculo del hessiano puede que nos quede alguna variable x o alguna variable y acá. Entonces, cuando eso ocurra, lo que tenemos que hacer es, si es que nos queda una x o una y, reemplazar esa x por la coordenada x del punto crítico y la y por el valor que tenga la y en el punto crítico. Eso si es que aquí nos queda alguna x o alguna y. En este caso no quedó ninguna x, ninguna y, no hay nada que reemplazar, se calcula directamente, esto nos queda 80, 10 por 8, menos, esto al cuadrado es 36, entonces con este menos acá queda menos 36, y el resultado de esto es 44. Ya. Ahora, recuerde también que, si el valor del hessiano, esta D, es, por ejemplo, 0, entonces nosotros llegamos hasta ahí y decimos que no hay conclusión. Habría que buscar otra forma de verificar si ese punto es máximo o mínimo. Ahora, si el hessiano es menor a 0, entonces decimos que el punto crítico es un punto silla. Y el caso más interesante es cuando el hessiano nos da positivo. Porque si es positivo, entonces estamos en presencia de un punto extremo. Es un punto extremo. Y esto puede ser máximo o mínimo. ¿Recuerdan? Ahora, si estamos en este caso hessiano positivo, entonces ahora vamos a ver si estamos hablando de un máximo o un mínimo. Y eso depende de la segunda derivada con respecto a x. Porque si esta da mayor a 0, entonces el punto crítico nos entrega un valor mínimo de la función. Y si la segunda derivada con respecto a x es negativa, entonces ese punto crítico nos entrega el máximo de la función. ¿De acuerdo? Entonces recuerde, lo primero es siempre calcular el hessiano. Es como el primer filtro que tiene que pasar el punto crítico. Si da 0, no hay conclusión. Si da negativo, punto silla. Y si da mayor a 0, ahí estamos en presencia de un extremo. Y ahí analizamos esta parte. En este caso, el hessiano calculado nos dio 44, que es algo positivo, mayor a 0. Por lo tanto, estamos en el tercer caso. Entonces, ahora como estamos en este caso, analizamos la segunda derivada con respecto a x. La segunda derivada respecto de x
como la segunda derivada con respecto a x nos dio 10, y eso es mayor a 0, entonces estamos en presencia de un mínimo. Y ahí concluye el ejercicio y vamos a redactar la respuesta en función de lo que preguntan. Determine el número de horas máquina y el número de horas personas para que el costo sea mínimo. Por lo tanto, con x igual a 20, x será el número de horas máquina. Con 20 horas máquina y con igual a 20 horas persona, el costo de producción será mínimo. Como observación, con esto terminamos, en ocasiones nos piden, aparte de decir con qué valores de x e y obtengo el costo mínimo, también nos pueden pedir, bueno, diga cuál es ese costo mínimo, de cuánto estamos hablando. Para hacerlo, hacemos lo siguiente, mira, el costo mínimo es, y ahí basta con evaluar la función original, la función de costos, en el punto crítico que corresponde al mínimo, en 20-20. Porque sabemos que con esta combinación de x e y, el costo es mínimo. Y al hacerlo, al reemplazar x por 20 y y por 20 en la función, nos da 800. Y está en dólares. Por lo tanto, ese sería el costo mínimo. ¿Ok?